Hello, amigas, amigos, amigues y amiguis. Bienvenidos al Claustro, su podcast de confianza. El tema a tratar el día de hoy es sobre la vida conventual de las mujeres durante la época colonial. Este tema nos surgió a partir de que pues estamos en el mes de la mujer y no es nada fácil ser mujer, no es una tarea fácil, es algo pues que conlleva un arduo trabajo. Y por eso mismo quisimos compartirles este tema, el cual pues nos lleva como a muchos puntos, como que estamos en desacuerdo. Bueno, yo en lo personal estoy en desacuerdo, no sé, mi compañero Fernando, pero al menos yo sí hay puntitos en los que sí, pues, o sea, Buenas noches, a comparación de la, pues como de la actualidad, de todo lo que ahora pues estamos viviendo y que muchas cosas no permitiríamos ahora, pues que se nos hicieran, ¿no? Como a las mujeres. Y pues más que nada es por esto. Y también porque pues nos importa como esa parte religiosa, la verdad pues es como muy interesante. Yo la verdad no soy tan fan de la religión, pero sí la sigo. Y pues sí me parece muy interesante como objeto de estudio todo esto. Y bueno, pues no sé, mi compañero que tenga que decir al respecto sobre estos temas. Pues muy bien lo acabas de decir, amiga. Este primer programa del Claustro, como se llama este programa, Ujú. va a tratar sobre precisamente la vida conventual, ¿no? La vida conventual, pero femenina. Como tú comentas, sí estamos en el mes de marzo, que se pinta de morado, no solo por la Santa Cuaresma, sino por, por esta parte que tú comentas del 8M, ¿no? Que es Ujú. mucho la reivindicación y el evento. Pero pues sí, hoy vamos a tocar ese tema en cuanto a cómo se manejaba esta vida religiosa de estas señoras. Bueno, estas señoritas esposas místicas de Cristo, ¿no? Este, pues en sí, pues los conventos datan de años y años desde la antigüedad, ¿no? En la Nueva España surgen en el año de 1540, justamente 20 años después de la resistencia indígena, de la conquista, y 10 años después de las apariciones de Santa María de Guadalupe, ¿verdad? ¿Quién fue el que recuérdame quién lo propuso, ¿verdad? A la corona española para que Ajá. hubiera. Pues bueno, más que nada, el de la corona fue el que se opuso, porque, bueno, el que inició todo esto, toda esta como iniciativa, qué redundante, pero sí, el que inició toda esta iniciativa, fue pues Hernán Cortés, junto con Fray Juan de Zumárraga y el primer obispo y después arzobispo de la Ciudad de México. Y antes de que este proyecto surgiera, se había como planeado, se había intentado como lanzar unos años antes, la verdad desconozco cuántos años, pero sí el rey Carlos V pues lo rechazó, ¿no? O sea, también desconozco el motivo, pero sí Ajá. lo rechazó definitivamente. Y Ujú. después de eso, pues ya como que por fin se les dio la libertad de hacer esto. Y pues bueno, esto fue como un tipo de, ¿cómo decirlo? Como de necesidad, entre comillas, de los españoles con las mujeres, ¿no? Por el hecho, creo yo, y quiero suponer, de que, pues debido a todas estas batallas y resistencia indígena, como ya mencionaste, pues como que se quedaron sin caballeros. Y en realidad, pues, o sea, hasta la actualidad, como sabemos, muchas veces la vida de las mujeres
es nada más como, pues, casarte, ¿no? O sea, es como el objetivo de, pues, te tienes que casar, tener una familia, hijos, Sí. dedicarte a tu hogar y eso. Y pues en esa época era igual, o sea, el mismo caso. O la otra opción era, pues, el convento, ¿no? O sea, ahí era como que vivías toda tu vida prácticamente, o sea, entraban, creo, como desde los 13, 16 años hasta, pues, hasta que fallecieran. Y de Ujú. hecho, a la mayoría, pues, las enterraban ahí mismo, dentro Pues era perpetuidad, Ajá, el matrimonio con Cristo, como quien dice, ¿no? exactamente. Amigo, me Y encanta porque tú tienes como los conceptos ya bien claros, porque estás no, como pues muy, sí, les muy dije, metido en ¿no? eso. No, no, para nada. Oye, pero cosa muy curiosa que, pues, uno pensaría que, pues, siempre la mujer tuvo un papel secundario dentro de las sociedades de nuestra historia, pero aquí la sociedad novohispana tenía cierta preocupación por estas mujeres que, como tal, bueno, tanto las familias de estas chicas Ujú, tenían esta preocupación como por, pues, ¿qué va a ser el futuro de ella, no? Tanto el futuro o esta mujer que a lo mejor había una población más amplia de mujeres que no alcanzaban todas marido, ujú, entonces como que había una cierta preocupación por, pues, ¿qué va a hacer de estas mujeres, no? ¿Cómo se van a defender solas si no tienen un marido? Entonces también exacto. era como una opción estos conventos de poder asegurar el futuro de estas Sí, chicas. Y ajá. pues un futuro que conllevaba una educación, o sea, no digo, no todas podían ingresar, ¿no? Creo que de cierta manera había que saber aprender, había que saber escribir, o sea, debían tener una previa preparación. Ujú. eh, Sí, y justo esto también era como un requisito para las mujeres indígenas de la época que no eran como que pues de tan escasos recursos, este, pero sí era como que, o sea, como las mujeres indígenas, pero como las más, como las mejor posicionadas socialmente. Y pues usualmente no eran como indígenas originalmente, eran como pues mestizas, ¿no? Y también pues tenían que tener esto como requisito, en realidad eran mujeres pues muy preparadas, o sea, tanto, bueno, o sea, la comparación que me surgió ahorita es de que, o sea, tenían que tener la misma preparación que las mujeres españolas, o sea, esa era como, como el objetivo, ¿no? Mm, y sí estaban muy preparadas, o sea, no sé, o sea, ahorita me pongo a pensar en eso y pues prácticamente su vida estaba como resumida en estudiar, en aprender cosas, pero en cuanto a este tema como religioso, ¿no? Y sí, no sé, me parece bien interesante, o sea, porque a mí ahorita me pongo, o sea, me pongo a pensar el hecho de cómo sería si solo estuviera como en mi casa, pues estudiando y haciendo cosas así, no sé, sin trabajar, sin ir a la escuela. No sé, creo que es algo muy interesante y la verdad, pues no me disgustaría, pero sí ujú, suena como bastante limitante, ¿no? sí, o sea, no sería tu vocación la de la vida consagrada. No. A lo Y mejor y todavía, sí la del estudio, pero ya de consagrarme, no, no lo sé. sí, y también todavía hoy existen muchas órdenes. Bueno, al parecer ya ha ido minimizándose como, pues, las entradas, ¿no? De estas vocaciones, este llamado que Dios les hace. Y bueno, hoy en día en la iglesia tienen un papel muy importante. Bueno, dicen que las monjas que están de clausura prácticamente son quienes sostienen a la iglesia en su encierro, en su oración personal. Entonces, para la iglesia es un papel muy importante. Pero en aquel tiempo, pues creo que era un papel todavía más importante, ¿no? El hecho de poder pertenecer a una orden o tener un familiar que estuviera dentro de estas órdenes, ¿no? Hay muchas órdenes de diversos carismas, ¿no? Las Sí. jerónimas,
las de Santa Teresa, cientos y cientos, ¿no? Al menos creo que en la Ciudad de México hubo 22 conventos, ¿no? Al menos Ujú. casi todas las iglesias, o al menos la mayoría, eran iglesias de un convento. Aquí en la parte arquitectónica se diferenciaban estos conventos porque tenían dos entradas. Ok, Bueno, algunos dicen que una de las entradas era cuando inauguraban el templo y después no se volvía a abrir. Pero otras versiones dicen que esa puerta únicamente, por una puerta entraban únicamente las que iban a profesar y pues ya para siempre se iban a quedar ahí, ¿no? Y la otra ujú, puerta pues era salida y entrada. Pero por ahí he escuchado esas dos versiones de esos dos pórticos en ujú. cuestión. Sí, Y ya me también creo que, acuerdo. ajá, creo que también tenían que dar una buena cantidad de dinero, ¿no? Las familias. Ujú. Sí, justamente, bueno, algo que yo asocié mucho con esto del dinero y la posición socioeconómica de la época fue, pues no sé si, o sea, porque según esto había como dos tipos de conventos, uno donde era como cupo limitado, porque era como mujeres que no pagaban su estancia, ¿no? O sea, que ellas mismas se hacían como sus cosas, o sea, sus alimentos, incluso su propia ropa, o sea, su, pues sí, como todos los servicios, Ujú. pues, que hacemos actualmente, ¿no? O sea, de lavarnos la ropa, de hacer todo ese tipo de cosas. Sí. Y en el otro, sí era como de cupo pues ilimitado, por así decirlo, en donde sí pues pagaban, pero eran como pues de la más alta sociedad, ¿no? O sea, que tenían como, pues sí, el presupuesto para pagar no sé cómo funcionaba, si como mensualidad o no sé, pero pues para pagar como esta estancia, ¿no? Y en este caso sí tenían como pues como un tipo de servidumbre que les hacía las cosas, que pues que de cierta forma les arrimaba su comida y justo de aquí surgen como las funciones como de las monjas dentro del convento y una de estas y es la monja tornera, la que pues manejaba como que el torno y su única función y su única como pues prioridad era hacer este trabajo, ¿no? O sea, de Sí. llevarles hasta su habitación como la comida, las cosas necesarias y todo lo que fueran a ocupar. Y justo en este caso de este tipo de conventos, era pues donde tenían como una habitación para ellas solas, ¿no? Y en el otro de cupo limitado era pues sí, como Espacios habitaciones compartidas, comunes. espacios más compartidos, ajá. Ajá. Em, y no sé, todo esto está como muy, o sea, yo la verdad desconocía todo esto, o sea, vuelvo a mencionarlo porque sí me parece muy impactante de que incluso en este tipo de cosas, o sea, en cuanto a pues a la consagración, exista como pues, ay, ¿cómo se les llama? Pues sí, como estos niveles, ¿no? Socioeconómicos de las mujeres y de las castas y todo esto. Sí. Y como comentabas hace rato, quiero retomar el punto de las monjas casicas, Ujú, que prácticamente las primeras que fueron monjas casicas fueron las nietas de Moctezuma. Pero fue hasta muy avanzada la vida novohispana, hasta 1700 ya entrado este siglo, pues casi 200 años, ¿no? Para que una indígena pudiera ocupar esta vocación, ¿no? ujú, También como una necesidad de, pues como que los indígenas pudieran decir, bueno, pues mis mujeres son como las españolas, ¿no? Pueden hacer lo mismo, tienen las mismas capacidades. En sí no se diferenciaba, dentro de los conventos, nada más se diferenciaba, este es de indígenas, este es de españolas, pero todas las tareas o toda la formación era exactamente igual. Entonces ujú. había como cierta condición de igualdad dentro de estas dos, pues malamente dicho, razas, pero había como esta parte igualitaria, ¿no? En la cual demostraban, bueno, que eran monjas, que eran,
pues, de una familia noble, ¿no? Cualquiera. Y después fueron entrando las criollas, eh, que creo Pero, que hubo. ay, perdón que te interrumpa, pero Sí, no, no, tampoco no. eran tan nobles, amigo, porque si fueran muy, más bien, si fueran como muy pobres, no tendrían la posibilidad de Sí, entrar, o sea, aunque fueran como de escasos recursos, entre comillas, pues sí era como que, pues sí, muy tenían para entrar. sí. Y, por ejemplo, hablabas también de esta parte de la profesión perpetua, ¿no? Ujú. Era, pues, la boda, como quien dice, el desposorio. Y muy curiosamente hay muchas pinturas novohispanas que nos retratan a las monjas coronadas, ¿no? Ataviadas con joyas, este, coronas de flores magníficas, veladoras así también decoradas. Y justamente, hay mucho arte novohispano en cuestión de estas monjas coronadas. Y fíjate, ya cuando se morían, las volvían a vestir de esta manera festiva, ¿no? Pues ahora sí que para partir con el esposo, que él las está Ujú. esperando, ¿verdad? Y pues muchas aportaciones hubo también por parte de los conventos, ¿no? Se habla de la cocina, ¿no? Ujú. Tantas recetas que, bueno, según dicen algunas leyendas, no estoy seguro si hay registro, pero pues inventaron el mole, postres, ¿no? Algunos fueron como accidentales, pero mucha de la cocina mexicana pues salió de ahí precisamente de los conventos, ¿verdad? Mucha aportación tuvo, tuvieron estas órdenes religiosas, ¿no? Y ya, como comentabas también, algo muy importante, según no todas eran iguales, ¿no? También era la Ujú. condición y la Exacto. regla del santo patrono, porque por ejemplo los conventos franciscanos pues sí eran de pobreza, castidad y obediencia, pero radicales. Ujú. O sea, sí era de, pues, más ayuno, más penitencia, ¿no? Estaba esta diferencia de monjas descalzas, monjas Sí. calzadas. Y pues sí, es mucho tema el que se puede ahondar en estos menesteres eclesiásticos. Y justo me llamó mucho la atención el hecho de que, como dijiste, en esos conventos franciscanos en cuanto al ayuno y toda esa forma de vida que llevaban, que incluso se habla de las monjas místicas, ¿no? O sea, que tenían como visiones, información así como muy, muy clasificada y muy específica que surgía a partir de esto, o sea, a partir de toda la información que ellas estaban reteniendo, Ujú. pues dentro de su aprendizaje, ¿no? Y que también, pues, como por la forma de alimentarse, era que tenían como estas alucinaciones, visiones Alucinaciones. que Sí, pues, ajá, quién sabe si fueran verdad, pero pues eso está como en duda, ¿no? sí, pues sí, o sea, llevaban una vida, pues ahora sí que de hambre. Ahorita comentabas de la tornera. Para nuestros radioescuchas, la tornera, pues era así como una especie de puerta. Como las monjas estaban encerradas y no tenían nada de contacto, no deberían de tener nada de contacto con el exterior. O sea, si iba un médico por alguna emergencia, tenían que velarse, ¿no? Ujú. Entonces, el torno era como esta puerta giratoria que daba con el exterior donde salían cosas del convento y entraban otras cosas, ¿no? Ya sea alimentos, donativos o lo que produjeran las monjas, ¿no? Ujú. Que podría ayudar a su sustento. Pero fíjate esto del encierro también en las iglesias, en algunas, ya no en muchas, ya en pocas se conserva una reja. Haz de cuenta que pues ni a la iglesia podían entrar, así como el público, los fieles de allá afuera, ¿no? Los vecinos que iban a la misa. Ellos tenían un lugar especial con una reja. Era como el único momento de contacto que tenían con el mundo exterior en la Santa Misa. Entonces ellas, desde lo alto, frente al altar mayor, pues cantaban las misas, pero estaban así enclaustradas, encerradas. Ujú. Y era pues su único contacto, ¿verdad? Ujú. Hasta su muerte, como decías al principio, ahí ya las enterraban y ahí pues quedaban, ¿no?
Y, y sí, de hecho, las enterraban, pero no eran entierros como los que conocemos comúnmente, eran pues como, o sea, literal nada más sobre una manta y, o sea, eran como envueltas en una manta y de ahí, pues en la misma iglesia como que eran pues enterradas, ¿no? Y de hecho, ay no, es que son muchas cosas. De Sí, hecho, bastante, no bastante. sé, o sea, me parece muy, pues, increíble el hecho de que no tuvieran contacto incluso con su familia, o sea, era como que su familia no las volvía a ver, o sea, simplemente era, pues sí, tenían como la comunicación por medio de estas rejas que dices, pero en realidad no se miraban, solo era como que platicaban, es como, sé que existes todavía y que sigues allá afuera, pero pues no, no te veo, ¿no? Entonces, Pero les consolaba mucho a estas familias que, pues, pues la monja les podía ayudar a entrar al cielo, ¿no? O sea, sí, en eso sí. sí era muy preocupante, o sea, como que era muy importante el hecho de, pues, saber a dónde iba tu alma después de la muerte, ¿no? Entonces, ya tener una monja, pues ya sea hija o hermana o tía, pues ya era como, pues, un pase tal vez directo al cielo Ajá, en aunque este fueran bien tiempo en pecadores. que, ajá, era como una cosa muy, pues, arraigada, así como mucho temor por qué va a pasar después de la muerte. Ujú. Sí, estaba como muy, muy arraigada esta idea de, como del temor de Dios, ¿no? O sea, de tengo que ir al cielo, o sea, Como, como de lugar y cueste independientemente, lo que cueste. ajá, independientemente de lo que sea, tengo que estar allá y pues ya, ya mi hija es monja o mi sobrina o lo que sea y pues ya es como que a gusto, ¿no? Ujú. Sí, pues muy interesante todos estos temas monásticos, ¿verdad? Que todavía hoy en día ya no son las reglas tan, todavía hay claustros de conventos o claustros Ujú. así de, pues sí, de clausura, valga la redundancia, pero pues de repente sí pueden salir a hacer su mandato, a hacer su despensa, ¿no? Pero en aquel tiempo sí era así como que no sales porque no sales, ¿verdad? Ajá. Y fíjate, ya después, por ejemplo, si por ejemplo alguna familiar de la monja, eh, pues quedaba sin quién estar, pues se podía ir a vivir con la monja, ¿no? Ya sea su mamá, una hermana viuda, y tenían la oportunidad, en algunos casos, no sé si en todos, pero de poder, pues, resguardarse ahí, ¿verdad? Oye, Sí, eso no lo sabía, amigo. Estás dando muchos datos interesantes y no pues, sé, está muy, muy padre, muy, no sé, deja mucho que mira, pensar, mucho que mira, a desear, lo mejor pero y te dan pues, ganas de ser monja, pues, no sé. chance. Pues estaría padre. No sé ahorita cómo funcione, si funciona igual como, o sea, como el cobro, como ese tipo de cosas. No, yo creo que ya eso ya no, ya es como, pues si tienes la vocación y le entras, pues vente. Sí, ¿verdad? Pero Porque ya son pocas. sí, no, ya ahorita hay una crisis espantosa tanto de sacerdotes como de religiosas, quién sabe si vaya a haber en unos 50 años. Y, ay, sí es cierto algo que comentabas, que las edades de las monjas eran entre 13 y 16, dijéramos ahorita no, unas niñas, Sí, pero pero recordemos para la también, época, perdón, pero para la no, época ya eran, o sea, ya eran quedadas. sí, señoritas, ¿no? O sea, la esperanza de vida eran unos 40, 50 años, si bien les iba, Ujú. si bien les iba, entonces ya se les estaba yendo el tren a esa edad. Sí, no, imagínate, a mí ya se me pasó desde cuando. No, imagínate cómo sería visto, ¿no? Pues, afortunadamente, pues hay más esperanza de vida, pero ya ahorita a las menores, pues sí, no, no se les toca. Ahorita ya no, ¿verdad? Sí, ay no. Bueno, y pues ya un poco para ir pues cerrando este tema, me gustaría mencionar el hecho de que pues sí, de la permanencia como perpetua dentro de los lugares y que cuando llegan pues las leyes de reforma fue como, pues qué onda, ¿no? Porque o sea, como que las desalojaron de su lugar y es como que pues, o sea, llevan 20 años encerradas viviendo en ese lugar
y de repente llegan y te sacan, te quitan pues como prácticamente tu casa y es como que ahora qué, ¿no? Sí, Y debió haber sido sí, algo espantoso, ajá, fue espantoso. como muy difícil. Bueno, no sé, yo no lo viví, pero me imagino. No, sí, o sea, haberte hecho la idea de que pues ahí te ibas a morir y pues que de un día para otro te digan, pues sabes qué, las leyes de reforma, pues ya sálganse de aquí porque esto ya no es usted. Pues sí, eso es algo como que hubiera pegado mucho, sobre todo en las mayores, ¿no? O en las jóvenes, no sé, en todas. En todas debía haber sido algo muy difícil, ¿verdad? Ajá. Pues eso sería, por lo pronto, ¿qué otra cosa tenemos por ahí? Bueno, en León todavía hay muy poco, bueno, sí hay algunos conventos, no sé si de clausura existen. Bueno, las monjas capuchinas creo que están en clausura, de clausura y en San Jerónimo todavía. Este, Mm, de hecho, hace poco, ahora que fue lo de la pandemia, me parece que, pues como en la antigüedad, hubo ujú, bienhechoras que les llevaban alimento porque, pues, a quién le vendían el rompope, las hostias y las ropitas. ujú. Entonces me recordó un poco eso de la tornera, ¿no? Que llegaban los alimentos. Entonces, hoy, ahora que pasó esto de la pandemia, pues el gobierno, no sé quién llevó cajas y cajas de despensa a este convento de clausura. Y pues me acordé de eso, ¿no? Qué chistoso. No manches, todo, no sé, la verdad sigo, pues, Impactada. ajá, me quedé así. No, pero, o sea, me parece muy interesante porque justo son temas que no pensamos, o sea, sí pensamos, o sea, como mencionas de la pandemia, o sea, pensamos de que, pues, las personas desempleadas, las escuelas que están cerradas, faltas de oportunidades y eso, pero hay grupos, pues, no sé si sean vulnerables, pero hay muchos grupos en los cuales no pensamos y no tomamos en cuenta, o sea, solo como vemos lo más, como lo básico, lo más así por encima, pero la verdad nunca me habría puesto a pensar en esto, o sea, en este tipo de, pues como de crisis que vino para ellas, ¿no? También con la pandemia. Sí, pues mujeres que Ay, pues, qué los padres fuerte. siquiera pueden dar las misas y ya les echan una moneda, ¿no? Pero estas Ajá. mujeres que pues viven prácticamente pues de lo que van produciendo, van viviendo al día, ¿no? Según Ujú, lo que, pues, ahora sí que la providencia divina les mande, ¿no? ujú. Lo que Dios Pero sí, o sea, quiera darles. ¿quién piensa en este grupo de mujeres no religiosas? Que también pues son un grupo de mujeres que también batalla y tienen sus luchas diarias, ¿no? Ujú. Y no por profesar esta fe, pues yo creo que pues pues ahora sí que el No, no, o sea, no están exentas de nada. ajá, sí, o sea, la minoría de la minoría, como quien dice. Ajá. Ujú. Entonces sí, o sea, ¿quién hoy en día piensa en ellas? Pues muy buena reflexión la que desde que hemos desmenuzado de unos 500 años en resumen, ¿verdad? Ujú. Este, pero pues por ahí, ya después en otra ocasión, en otra entrega, pues le seguiremos hablando de estas vidas conventuales, en su programa El Claustro. Claro que sí. El mejor del condado. Bueno, pues aquí vamos a dejar nuestro podcast y esperemos les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.